A esta hora a lo que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sala Carlos Torres y Torres Lares, la sala 1, porque se va a dar la votación del pedido formulado por el congresista Mauricio Müller Bedoya para invitar justamente al presidente del directorio de SEDAPAL, el señor Rudecindo Vega Carriazo, quien es el invitado, con la finalidad de informar sobre el supuesto favorecimiento a la organización Sumac Pacha, que habría invadido terrenos adyacentes a la playa Arica e incurrido en tráfico de terrenos, y asimismo informe sobre su desempeño como gerente general de CONAFOBICER. Ya se dio inicio a la comisión. Adelante. Da la bienvenida y también se le cede el uso de la palabra por un tiempo de 15 minutos a fin de que inicialmente pueda absolver las interrogantes que se le hizo llegar en el oficio de invitación pertinente. Dicho esto, le ofrecemos el uso de la palabra. Buenos días, señores congresistas. Muchas gracias por la invitación, la cual me permite aclarar este tipo de acusaciones totalmente infundadas. En primer lugar, se me ha acusado de estar algo así como coludida con el premier Zavala para obtener mi ratificación, porque Concitec habría otorgado una calificación positiva a un proyecto presentado por la empresa Bacus cuando el premier Zavala era CEO de Bacus. Al respecto, quiero decirle que Bacus efectivamente presentó en febrero de este año 4 proyectos. Quiero decirles que además estas capacidades de Concitec se enmarcan en la ley 3309, la ley de incentivos para que las empresas inviertan en ciencia, tecnología e innovación, que usted votó en el Congreso pasado como manera, digamos, positiva. De esos 4 proyectos, 3 fueron rechazados y un proyecto fue nuevamente presentado por Bacus en marzo del 2015, cuando nadie sabía quién iba a entrar todavía a la segunda vuelta, ¿no? Concitec, el área técnica de Concitec, evaluó el proyecto, y acá quiero decir que todos los proyectos presentados en el marco de las deducciones tributarias, como todo en Concitec, se hacen con evaluadores externos. En el caso de los proyectos de deducciones tributarias, se contratan 3 especialistas externos que pueden ser nacionales o internacionales. El 30 de mayo, el área técnica, por resolución de una subdirección, se aprueba, se califica ese proyecto como de innovación tecnológica. Aquí quiero comentarles que el trabajo de Concitec se restringe estrictamente a calificar un proyecto presentado y financiado por la misma empresa como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, y verificar que los gastos que coloca allí la empresa sean para el proyecto. Entonces, el proyecto fue calificado como positivamente por Concitec el 30 de mayo, cuando ni siquiera se sabía que el presidente Kuczynski iba a ganar la segunda vuelta. Entonces, poco podría yo, y menos que el señor Fernando Zavala iba a ser su premier. Entonces, a mí me parece un poco audaz indicar que estoy en relación con el señor Fernando Zavala para que me ratifique o que me exprese su confianza. Eso tal vez responde una de las puntos, pero yo quería pedirle a mi personal que me traigan, no tengo aquí a mano el oficio que me llegó, ni toda la documentación. Permítame, para que usted tenga conocimiento cómo es el manejo. Usted, a partir de acá, cualquier solicitud se por medio de la presidencia, y solicitamos para que haya un orden establecido. Sí, por supuesto. Okay. Por favor, los documentos que acaba de solicitar la señora presidenta de Concitec. Puede continuar. Sí.
El segundo punto de esta misma consulta, informarle, ¿no? Se dice aquí en el oficio que se le ha permitido a Bacus un ahorro de 18 millones de soles. Eso es totalmente falso, congresista Becerril, puesto que la misma ley... Permítame un segundo. Acá nadie está aseverando alguna situación en ese tema. Se le ha traído justamente para interrogar, para preguntar, para que usted pueda absolver esas consultas. Por lo tanto, no vamos a permitir que usted manifieste de que acá alguien está faltando a la verdad. Yo creo que vamos iniciando bien esta sesión con respeto mutuo, tanto de usted al Congreso como de nosotros a usted. De acuerdo, congresista Becerril. Lo que indica aquí es que esta calificación le habría permitido a Bacus un ahorro de 18 millones de soles. Lo que indica la norma, ¿no?, es que por empresa puede haber una deducción máxima de 5.2 millones. Eso es el máximo total por empresa. Entonces, poco podría esta calificación de Concitec darle a cualquier empresa, a ninguna empresa, un ahorro de 18 millones de soles, ¿no? Digamos eso para contestar esa consulta que se me ha hecho. Luego, en atención a los pedidos formulados por los congresistas Mulder y Yuyes, ¿no?, quieren que informe sobre las subvenciones que se habrían otorgado al biólogo Carlos Merino con 200.000 soles y después con 600.000 soles para apoyar sus proyectos científicos, ¿no? Al respecto, yo quería decirle que cuando yo entré a Concitec, ya existían ciertas reglas de juego dadas por reglamentos de subvenciones especiales el 2009, ¿no? Quien aprobó esos reglamentos, curiosamente, fue la misma persona que ha llevado estas denuncias a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Él mismo hizo esos reglamentos. O sea, en primer lugar, no ha habido ningún cambio en las reglas de juego que yo haya podido colocar allí. En segundo lugar, quiero comentarle que el proceso de evaluación que hace siempre Concitec son las áreas técnicas, es por evaluadores externos a Concitec, donde los evaluadores externos, en el caso de subvenciones especiales, evalúan 33 criterios, cada uno con ciertos puntajes y ciertos pesos. O sea, todo el proceso de evaluación de la calidad de los proyectos los hacen personas externas a Concitec. En segundo lugar, esas calificaciones en este tipo de concursos de la pregunta llegaban a presidencia de Concitec para una ratificación de los proyectos. Y en el caso preciso de estos proyectos, que además quisiera aclarar que no son 200.000 soles y después 600.000, sino que fueron dos proyectos cada uno por uno 200.000 soles y el otro 271.000 soles. Entonces no son 600.000 soles. Llegan estos y se aprobaron todos los proyectos, ¿no? Se verificó y yo puse mi rúbrica a tal y como el área técnica los propuso, ¿no? Entonces, no ha habido en ningún lugar ninguna irregularidad, ninguna falta a las competencias o a la función pública en el acto que yo he realizado, sino que yo me he remitido al reglamento y a las acciones que yo debía realizar. Ahora, con respecto si yo tenía derecho a veto o no, el esquema que sigue Concitec y que está establecido en el reglamento, ¿no?, es el siguiente, porque comprenderá usted que Concitec no tiene el dinero de manera infinita.
Entonces, digamos que lleguen proyectos, vamos a decir, por un total de 1 millón de soles, que sumen todos 1 millón de soles, digamos, y que Concitec solamente tenga 800.000. ¿Cómo se decide qué proyectos pueden ser aprobados dada su calidad técnica? Pues el reglamento lo establece muy claramente y es de una manera objetiva. Y dice, las subvenciones especiales se otorgarán preferentemente en las áreas estratégicas y prioritarias definidas en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y Desarrollo Humano, que plantea puntos muy específicos y muy objetivos para poder decidir entre los proyectos calificados por los evaluadores como proyectos aprobados, ¿no? Se tiene que ver si los proyectos, se tiene que verificar si los proyectos están dentro de las prioridades nacionales. Esto ha sido siempre así en Concitec y lo sigue siendo, aunque ahora yo ya no hago ese trabajo de verificación a la conformidad de las prioridades nacionales, sino que en aras de una separación entre la actividad de establecimiento de políticas y prioridades nacionales y las subvenciones, Concitec ha hecho una separación de las actividades y ahora esa actividad se realiza totalmente en Fondesit, ¿no? O sea, las prioridades nacionales hoy día además están mucho más claramente especificadas en los programas nacionales que están publicados por Concitec. Y quiero comentarle cómo es que el Plan Nacional señala las áreas prioritarias. Las señala de una manera muy objetiva y dice, por ejemplo, para los sectores productivos y prioritarios, dice agropecuario y agroindustrial, fibras naturales, pelo fino de camélidos y algodón, frutas, hortalizas, metabolitos de plantas y microorganismos para usos medicinales, enzimas, fermentaciones, nutracéuticos. O sea, lo señala de una manera muy específica para diferentes sectores, ¿no? Para sector productivo, para pesca y acuicultura, para minería y metalurgia, el sector forestal, sector energía, telecomunicaciones y turismo. Entonces, yo quiero reafirmar aquí que no he cometido ninguna irregularidad nunca en mis 4 años de funcionaria y de presidente de Concitec, ¿no? No sé si eso, señor presidente, ha contestado la pregunta, y creo que me falta un punto más que está en su carta, es informar sobre el sustento de las remuneraciones de los funcionarios recientemente incorporados a Concitec que perciben hasta 13.000 soles sin promocionar a los antiguos trabajadores. Acá yo quisiera comentarle que todas las personas que entran a Concitec entran a Concitec por concurso, y ese nivel de salarios de 13.000 soles solamente lo tienen los cargos directivos de Concitec y los responsables de programas nacionales. Nadie más en Concitec, ni siquiera los asesores de presidencia, reciben esos montos, ¿no? Entonces, y el segundo punto, de sin promocionar a los antiguos trabajadores, hay la ley de servir, en la cual ya nosotros hemos ingresado al sistema de servir, ya tenemos nuestra resolución de ingreso, no permite hacer concursos ni internos ni externos para personal 728. Yo no sé si esto, señor presidente, contesta. Gracias, señora María Orjeda. Luego de la sustentación de la señora María Orjeda, ofrecemos el uso de la palabra a los colegas congresistas que quieran hacer las preguntas respectivas. Damos la bienvenida al colega Guillermo Bocángel, quien viene en calidad de invitado, y al colega Carlos Domínguez, con quien establecemos el quórum reglamentario. Vamos a iniciar algunas
interrogantes. Para que nos diga los motivos por los cuales hasta la fecha no se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que dispone que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, el FONDECIT, sea administrado por un consejo directivo independiente del CONCITEC. Para que responda. CONCITEC ha solicitado, el mecanismo es el siguiente: nosotros solicitamos a todas las entidades que tienen que enviar representantes al Consejo Directivo de FONDECIT y luego hacemos la propuesta para que sea aprobada por, no recuerdo si es resolución suprema o decreto supremo según lo manda la norma, y esto ha sido solicitado reiteradas veces y esto ha sido, digamos, no ha sido solicitado. Es decir, CONCITEC ha cumplido durante varios años con solicitar enviar los representantes para evaluación en PM en el gobierno anterior y siempre se nos ha informado que eso estaba en trámite y tengo los múltiples correos electrónicos solicitando y reiterando la aprobación de esto. Es decir, CONCITEC ha cumplido desde el inicio con su parte. Y acá yo quisiera comentarle que desde mi gestión el Consejo Directivo de CONCITEC, es decir, hay dos consejos directivos, el Consejo Directivo de CONCITEC y el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora FONDECIT. Cuando yo llegué, la Unidad Ejecutora FONDECIT ni siquiera existía. En mi gestión ha sido conformada e inmediatamente… Permítame, por favor. Vamos a ir ciñéndonos a lo que son las preguntas pertinentes y yo quiero que nos entienda. Hay todavía 4 invitados más que tenemos que avanzar. La pregunta fue por qué hasta la fecha no se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Usted nos manifiesta que sí ha hecho llegar los documentos pertinentes y la PCM no ha cumplido con la parte que le corresponde. La pregunta es, ¿también durante este gobierno usted ha emitido los documentos correspondientes o solamente en el gobierno pasado? Solamente en el gobierno pasado, es decir, es un documento que está en trámite. Ya. Entonces, queda claro que durante este gobierno todavía no se ha cumplido con emitir la documentación pertinente para que se dé cumplimiento a la Ley Marco de la Ciencia, Innovación, Tecnología e Innovación Tecnológica, que dispone que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, el FONDECIT, sea administrado por un consejo directivo independiente. Le vamos a solicitar que por favor nos haga llegar la documentación pertinente que sustente lo que manifieste. Para que nos diga mediante qué resolución usted formalizó la apertura de la unidad ejecutora Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECIT, perteneciente al pliego del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. El número de resolución no lo tengo en la cabeza, pero esto ha sido el año 2013. Es decir, yo entré en agosto del 2012 y una de mis primeras acciones fue la transformación de la entidad, la aprobación del nuevo ROF y la creación de la unidad ejecutora que fue aprobada al año siguiente. No sé si, señor presidente, mediante su permiso, le puedo solicitar a mi área técnica o le podemos enviar posteriormente la resolución. Sí, tenemos la resolución. La pregunta subsiguiente es ¿por qué hasta el momento no se transfieren los fondos o presupuestos a este FONDECIT? No, o sea, FONDECIT tiene fondos que son enviados por el MEF directamente a FONDECIT y FONDECIT opera totalmente con los fondos que directamente nos da el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2013. O sea, eso es… no hay… A ver, para que nos diga si es verdad que usted constituyó el 19 de abril
del 2011 ante el notario público de Lima, Jaime Alejandro Murguía Cabero, la empresa Genoma Technology Chemical Analysis, SAC, de la cual suscribía el 80% de las acciones, teniendo como socio y apoderado al señor Carlos González Merino Méndez, que suscribía el 10% de las acciones. Sí, eso es verdad, y esa pequeña empresa cerró sus cuentas de banco 4 meses antes que yo entrara con CITEC, y desde entonces se encuentra inoperativa y ha sido dada de baja por la SUNAT. ¿Nos voy a precisar la fecha que ha sido de baja por la SUNAT, por favor? Eso ha sido dado de baja el año 2014 de manera provisional, y el mismo año de manera definitiva. Para que nos diga si es verdad que como presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica firmó la resolución de presidencia número 255-2012 con CITEC de fecha 15 de noviembre del 2012, en la que aprobaba la relación de ganadores de la convocatoria del proyecto de investigación científica tecnológica 2012 del Perú para el mundo, Quinoa, Alimento del Futuro, entre los que se encontraba el señor Carlos González Merino Méndez como responsable de un proyecto que solicitaba una subvención de 200.000 soles? La resolución lo que aprueba efectivamente son proyectos presentados por instituciones múltiples donde el señor Merino era uno de los investigadores. En el caso preciso, yo quisiera precisar que el señor Merino no se presentó ni como socio de la empresa, ni la empresa se presentó. Este fue un proyecto interinstitucional entre la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad San Cristóbal de Huamanga y el INIA, y el señor Merino era uno de los investigadores de 4 investigadores que de manera conjunta prepararon el proyecto y decidieron pues ellos poner al señor Merino como investigador principal. Efectivamente, no ha sido una subvención otorgada a un ex socio mío, sino en el marco de sus labores y funciones como investigador de una universidad. Sí, si bien es cierto, el señor Carlos Gonzalo Merino Méndez no se presenta como representante de la empresa de la cual él y usted forman parte, obviamente en esa fecha él continuaba siendo socio de la empresa, ¿o no era socio de la empresa? Como mencioné hace un momento, señor presidente, esa empresa ya no se encontraba operativa, había cerrado sus cuentas, ¿no? Pero usted dijo que las cuentas cerraron en el 2014. No. Entonces, la por favor, cuenta explique. cerró exactamente el 17 de abril del 2012, 4 meses antes que yo entrara o que siquiera sospechara que iba a ser presidente de Concitec. Las cuentas de banco, y yo tengo aquí los documentos para mostrarle, cerraron, acá está el sello del banco, la carta fue entregada, recibida por el banco el 18 de abril del 2012. Yo ni siquiera era, ni sospechaba que iba a ser presidente de Concitec. Para que nos diga si es verdad, como consecuencia de la resolución de presidencia 255-2012 con CITEC, entidad que usted preside durante el año 2012 y 2013, entregó efectivamente los 200.000 soles al señor Carlos Gonzalo Merino Méndez, entonces, obviamente, su ex socio. Ese dinero fue entregado para las actividades de un proyecto específico e interinstitucional donde además Concitec hace un seguimiento y un monitoreo de las actividades de los proyectos. Entonces, ese proyecto ha sido para actividades de investigadores
tanto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y del INIA. La pregunta central es, ¿pero dentro de ellos estaba su ex socio Carlos González Merino Méndez? El señor Merino estaba en ese grupo efectivamente como investigador de la Universidad Cayetano Heredia, porque la empresa estaba totalmente inoperativa. Los proyectos aprobados por su ex socio Merino se encontraban dentro del plan nacional que usted nos señala. En el plan nacional, en los sectores productivos y prioritarios, están el agropecuario, agroindustrial, fibras naturales, pelo fino de camélidos y algodón, frutas, hortalizas, metabolitos de plantas y microorganismos para usos medicinales e industriales, enzimas, fermentaciones, nutracéuticos, mejoramiento genético con biotecnologías. A ver, un favor. Entonces, efectivamente, un favor. sí se encuentra. Le voy a solicitar que acá no estamos tratando de conocer todo el tema de Concitec. La investigación es respecto a algunos temas puntuales y la pregunta es clara, ¿no es cierto? Simplemente que nos diga si los proyectos aprobados a su ex socio Merino se encontraban dentro del plan nacional que usted acaba de señalar. Simplemente estaban o no estaban, por favor, si fuera tan amable. Las subvenciones otorgadas a esos proyectos, efectivamente, todas las subvenciones otorgadas a todos los proyectos en Concitec se encuentran dentro de las prioridades nacionales, todos. Para que nos diga si es verdad que usted como presidente del Concitec aplicó el reglamento de subvenciones especiales a la ciencia, tecnología e innovación aprobada por resolución de presidencia 043-2009 Concitec, que indica en su artículo 15 un procedimiento de evaluación de 3 fases, donde la tercera fase señala que la presidencia del Concitec establece la priorización de los proyectos a ser financiados sobre la base de la opinión del evaluador y los resultados de la evaluación técnica, y que como consecuencia de ese procedimiento usted tomó conocimiento que el investigador principal del proyecto, caracterización varietal de los piscos del Valle de Ica y desarrollo de un método rápido mediante técnicas espectroscópicas para la detención de piscos adulterados, era el señor Carlos González Merino Méndez, y que solicitaba una subvención de 271.000 soles. Era un poco larga la pregunta, no capté la primera parte, si me disculpa. Si es verdad que usted como presidenta del Concitec aplicó el reglamento de subvenciones especiales a la ciencia, tecnología e innovación aprobada por resolución de presidencia 043, que indica en su artículo 15 un procedimiento de evaluación en 3 fases, donde en la tercera fase señala que la presidencia del Concitec establece la priorización de los proyectos a ser financiados sobre la base de la opinión del evaluador y los resultados de la evaluación técnica, y como consecuencia de ese procedimiento usted tomó conocimiento que el investigador principal del proyecto era el señor Carlos González Merino Méndez, que solicitaba una subvención de 271.000 soles. Nosotros hemos aplicado a la letra el reglamento. Sin embargo, lo que le quiero comentar es que la presidenta de Concitec no establece las prioridades. El documento que establece las prioridades nacionales es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano. Allí están establecidas las prioridades, totalmente. La pregunta es que como consecuencia de ese procedimiento, ¿usted tomó o no tomó conocimiento que el investigador principal de ese proyecto era el señor Carlos Gonzalo Merino Méndez? Sí tomé conocimiento que era uno de los investigadores, efectivamente. Para que nos diga si es verdad que aprobó el otorgamiento de la subvención a este proyecto, caracterización varietal de los piscos del Valle de Ica y desarrollo de un método rápido mediante técnicas espectroscópicas para detección de piscos adulterados, razón por la cual el entonces secretario general del Concitec, José Ángel Valdivia Morón,
suscribió el contrato de subvención 370-2012 con CITEC de fecha 4 de diciembre de 2012, merced al cual el CONCITEC que usted preside entregó al señor Carlos Gonzalo Merino la cantidad de 271.000 soles en dos armadas, la primera de 176.150 soles y la segunda de 94.850 soles. A ver, en el segundo caso también son subvenciones especiales que pasan por una evaluación de evaluadores externos. La presidencia de CONCITEC no evalúa los proyectos ni participa de ningún momento del proceso de evaluación, ¿no? Es decir, yo no leo los proyectos ni estoy involucrada en el proceso de evaluación. Esto lo hacen evaluadores internos. En algunos casos, los proyectos me son llevados ya evaluados y presentados como proyectos aprobados. Eso es parte de mis funciones. La pregunta es que si usted aprobó o no el otorgamiento de la subvención. En el marco de mis funciones, según lo establece el reglamento, yo tengo que aprobar las... Está claro, aprobó el otorgamiento. Para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidente del CONCITEC, usted emitió la resolución de presidencia 142-2013, CONCITEC, del 27 de septiembre de 2013, que formalizó la apertura de la unidad de ejecución presupuestal FONDECIT, perteneciente al pliego CONCITEC, pero que sin embargo, hasta la fecha, habiendo transcurrido más de 3 años, no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 17 del texto único ordenado de la ley marco de CONCITEC, que dispone que el FONDECIT sea administrado por un consejo directivo independiente del CONCITEC, debido a lo cual usted sigue teniendo injerencia directa sobre las decisiones del FONDECIT. Bueno, no tengo injerencia directa sobre las decisiones de FONDECIT, eso número uno. Segundo, nosotros hemos hecho todas las gestiones y trámites necesarios para la conformación del Consejo Directivo, ¿no? Absolutamente todas. Nos hemos remitido a las entidades que deben nombrar representantes, hemos solicitado que los nombren, hemos compilado esos representantes y hemos hecho el envío a PCM, ¿no?, de esa documentación, y no solamente hemos cumplido con hacer ese envío y esa solicitud de creación del Consejo Directivo, sino que hemos insistido permanentemente, así que ese punto, digamos, estaría en trámite para la conformación del Consejo Directivo y lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. No recuerdo las fechas en este momento, pero podré enviar toda la información pertinente a su despacho. Manifiesto que tiene injerencia directa sobre las decisiones del FONDECIT, toda vez que en el capítulo 3 del FONDECIT, para abreviar, en el artículo 15, dice: créase el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECIT, adscrito al CONCITEC, con personería jurídica de derecho público interno, con patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera. Al no haber sido ejecutada esta normativa del acuerdo marco, entonces obviamente que no tiene esa independencia y por lo tanto la presidencia del CONCITEC es la que tiene una injerencia directa sobre las decisiones. Para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidenta del CONCITEC y dado que no se ha constituido el Consejo Directivo del FONDECIT, usted tuvo conocimiento de las celebraciones por el 3er aniversario de esta unidad ejecutora, las que incluyeron una jornada realizada el viernes 30 de septiembre de 2016 en el Hotel El Pueblo, que incluyó juegos y un espectáculo de música bailable denominado Hora Loca, organizada por su subordinado, el director ejecutivo Hugo Wiener Fresco, quien se atrevió a enviar llamadas de atención a los trabajadores que no participaron
de dicha jornada financiada con fondos del Tesoro Público, todo lo cual fue denunciado en su momento por la revista Hildebrand en sus 13. Bueno, acá yo quisiera decirle que el Fondesit, respecto de las subvenciones, es una entidad autónoma con autonomía administrativa, ¿no? Funcional. Es más, esto se evidencia... Permítame una tingencia. Hace un momento usted nos manifestó que justamente este Fondesit no tiene pues lo que la ley marco dice, porque a pesar que usted ha realizado las gestiones, no se ha llegado a culminar este proceso. Entonces, y por eso justamente es lo que le digo, que no tiene pues al momento, por ley, ni personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, no tiene autonomía administrativa y financiera. Entonces, por eso es... no, Fondesit tiene autonomía, tiene personería jurídica, tiene autonomía administrativa, tiene su propio personal administrativo, tiene su propio personal de gestión, tiene sus propios directores de línea, que no son ni los directores de línea de Concitec, ni Concitec es el ente encargado de la política nacional, de establecer las prioridades, y Fondesit tiene sus funciones muy aparte de Concitec, y Concitec no interviene en las decisiones que toma los órganos de línea de Fondesit. Eso, o sea, está totalmente conformado. Lo que falta es el nombramiento de los miembros del consejo directivo, pero eso no involucra que esté yo tomando las decisiones sobre los proyectos. Eso yo quisiera dejarlo totalmente establecido. Tiene personería jurídica propia y autonomía administrativa y financiera. Entonces queda ¿no? claro que lo que falta acá es el nombramiento. Constituir el Así Consejo es. Directivo del Fondesit. Así es. Sin embargo, la pregunta que le estoy haciendo es que si usted tuvo conocimiento de estas celebraciones por el tercer aniversario de esta unidad ejecutora, que fue realizado en el Hotel El Pueblo, donde el director ejecutivo Hugo Wiener Fresco hizo una llamada de atención a todos los trabajadores que no participaron en dicha jornada, que fue financiada con fondos del Tesoro Público. A ver, esto no es una fiesta. Entiendo que esta actividad ha sido una actividad de reunir al personal, y toda entidad moderna tiene que juntar a su personal para que haya una comunidad de ideas, para que se conozcan, para que cada persona sepa lo que hace el otro. Muchas veces las personas están muy metidas en lo que hacen y no saben lo que hace su vecino de oficina. Este tipo de actividades y la actividad que se realizó en el pueblo era una actividad de compenetración de trabajo. No es, como lo ha puesto un periodista, una fiesta. Estos son actividades que se hacen en todas las entidades que quieren tener una visión de su propio trabajo, un conocimiento de lo que hacen los demás. Ok, queda claro que la señora presidenta de Concitec manifiesta que no hubo fiesta, no hubo bola loca, sino simplemente fue una actividad, digamos, para un conocimiento entre las personas que trabajan en Concitec. Ahora, yo no asistí a esa reunión. Le comento que no asistí a esa reunión. Precisamente de cualquier actividad que haya habido allí, yo creo que le vamos a mandar a usted un informe al respecto. Solicitaré al doctor Wiener que nos informe cuáles han sido los objetivos de dicha reunión. A ver, pero usted nos acaba de decir de que no hubo tal fiesta, que no fue una fiesta, son sus palabras textuales, y que fue más bien como una situación de trabajo para que se compenetren. Entonces, pues le voy a volver a preguntar, ¿usted puede aseverarnos que no hubo esa fiesta
con esa obra loca incluida en esta actividad? ¿Nos puede asegurar eso? Lo que yo entiendo es que los objetivos de dicha reunión han sido los que yo le he manifestado. Por favor, no estoy preguntando sobre los objetivos, y lo digo con todo respeto. La pregunta es, ¿usted puede asegurarnos, como lo ha manifestado en su momento, que no hubo esa fiesta, incluida la obra loca? No puedo asegurar eso. Gracias, no puede asegurar. Para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidente del CONCITEC se ha emitido la resolución de Secretaría General 036-2016 CONCITEC de fecha 10 de octubre de 2016, donde se declara la prescripción de oficio del proceso administrativo disciplinario abierto como consecuencia del informe de auditoría 001-2015 AC contra 7 servidores del Fondesit, entre las que se encuentra la señora María Isabel Benavides de la Hoz, por lo que han quedado sin sufrir sanción alguna. Bueno, no tengo los números ni las razones en ese momento, pero puedo enviar toda la información al respecto que su despacho solicita. Sí, le vamos a solicitar para que nos llegue oficialmente, ya que acá tenemos la documentación pertinente que prueba lo que estamos manifestando. Para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidente del CONCITEC se ha emitido la resolución de presidencia 194-2015, de fecha 24 de diciembre de 2015, que dispuso la entrega a la Universidad para el Desarrollo Andino, UDEA, el importe de 140.000 soles por el proyecto Identificación de alelos asociadas a calidad industrial de chips en cruzas de papa nativas de pulpa coloreada, y que gracias a la resolución de presidencia 990-2016 CONCITEC de fecha 8 de julio del 2016, el mismo proyecto recibió una suma adicional de 112.015 nuevos soles, no teniendo dicha universidad ni un solo docente y o investigador con grado de doctor, ni tampoco ningún investigador inscrito en el Registro Nacional de Investigadores, Regina, entre los 25 docentes a tiempo completo que laboran en dicha universidad. Mire, entiendo que la UDEA es una de las primeras universidades que ha sido licenciada, ¿no? No tengo los detalles del proyecto, pero si es un proyecto que ha sido aprobado por el Fondesit, sometido a una evaluación externa de pares, ¿no? Y aprobado, yo no dudo que ese proyecto sea un proyecto adecuado con el personal que requiere el proyecto. Entonces, hay proyectos, ¿no?, que requieren efectivamente, que son de alta tecnología y que requieren efectivamente investigadores sumamente calificados. Hay otros proyectos que requieren personal que tenga maestrías o ingenieros, ¿no? A ver. Entonces no tengo... yo misma es que le explico que la presidenta de CONCITEC no entra a mirar cada proyecto. Yo no reviso los proyectos, sino que esos proyectos son evaluados por personas externas a CONCITEC, 2, a veces hasta 3 evaluadores nacionales o internacionales. Permítame, usted es la presidenta de CONCITEC, por lo tanto, es responsable de lo que aquí ocurra. Más aún, no se puede decir, pues, hay evaluadores, digamos, internos, externos, que se crean el sistema. Acá está la resolución. Y es gravísimo, pues, que se haya dado esa cantidad de dinero con esa universidad, según la reglamentación del SUNEDU, como digo, no tiene ni un solo docente, investigador, con grado de doctor, ni tampoco ningún investigador inscrito en el Registro Nacional de Investigadores. Y acá está la resolución.
Y esto es gravísimo. Y en realidad, sí, esto debería conocer desde nuestro punto de vista la presidencia de CONCITEC. Para que nos diga si es verdad que durante su gestión como CAS pasó de 1.009.073 soles en el año 2012, pasó de 1.009.073 soles en el año 2012 a 14.313.534 soles en el año 2015. Es decir, que se incrementó en 1.418%, pasando de 25 plazas CAS en el 2012 a 193 plazas CAS a junio de 2016, siendo muchas de esas contrataciones CAS injustificadas, como por ejemplo la contratación de 2 choferes para el Fondesit, cuando esa unidad ejecutora no posee aún ningún vehículo asignado. Bien, quería comentarle que debido a la asunción de nuevas funciones, como por ejemplo la creación de la unidad ejecutora Fondesit, ¿no?, y a la asunción de nuevas funciones por las deducciones, la ley que aprobó el Congreso de deducciones tributarias, CONCITEC ha asumido nuevas funciones, ¿no? Y la contratación de personal CAS en el pliego CONCITEC responde a la asunción de esas nuevas funciones. El número, voy a su pregunta, el número de personas que tiene CONCITEC no es de 350 como se ha hecho llegar aquí, sino de 266 personas en total, que tienen que atender a nivel nacional. Ahora, no ha habido aumentos de salarios. Los perfiles y funciones de todos los CAS son solicitados por las áreas técnicas de acuerdo a sus funciones y a las nuevas funciones que tienen que atender. En tercer lugar, señor presidente, si me permite, Sigamos. yo quiero comentarle la evolución del uso de recursos, del menor gasto en gestión de la entidad y un mayor gasto en resultados. El 2011, el CONCITEC, de cada sol que utilizaba el CONCITEC, 32 centavos se usaban para gastos administrativos de la entidad. Hoy día usamos 14 centavos por cada sol. En segundo lugar, y me hubiera gustado poderles presentar esto, pero quiero presentar la reducción del gasto de gestión de CONCITEC, ¿no?, que era más del 35%, y mi objetivo es llegar al 10%. Y aquí en este gráfico, tal vez si alguno de mis ayudantes puede colocarlo. Doctora, disculpe, doctora Orjeda. No, la deducción... No es, permítame, no es un informe respecto a la institución que usted tiene que presentar a los congresistas. Está acá invitada por cuestionamientos, digamos, a su gestión, y sobre eso estamos preguntando. Obviamente, de repente, en algún momento, seguramente, alguien solicitará que nos acompañe para que nos informe toda la gestión que está realizando. Entonces, gustosos, podremos acceder a lo que nos dice. Entonces, pero, si me disculpa, siga, presidente. Pero digamos, el cuestionamiento implicaría que se ha contratado personal por gusto, y eso no es así. Perdón. Nadie ha dicho acá, ni en el documento que hemos enviado, ni yo cuando estoy preguntando, que el personal se ha contratado por gusto. Es simplemente, la pregunta es clarísima. Si es cierto que el monto gastado por la remuneración de los trabajadores del régimen CAS pasó de 1.009.073 soles en el año 2012 a 14.313.500 en el año 2015. Es la pregunta puntual. Y la otra pregunta puntual es si es cierto que, por ejemplo, se ha contratado 2 choferes para el Fondesit cuando esa unidad ejecutora hasta ese momento no poseía
aún ningún vehículo asignado. Es la pregunta concreta, por favor. La respuesta sería que sí se ha incrementado el gasto por personal CAS debido a las nuevas funciones que Concitec y Fondesit han tenido que asumir. Sí se ha hecho y es aún insuficiente. Y respecto a los choferes... Y respecto a los choferes, Fondesit cuenta con 2 automóviles, ¿no? Entonces, eso ha sido de una necesidad para poder movilizar al personal. Okay. Para que nos diga si es verdad que durante su gestión como presidente del Concitec, el órgano de control institucional encontró faltas administrativas en los procesos de contratación del personal CAS del PRIO Concitec, que obligaron a que el entonces secretario general Miguel Alberto Celi Sánchez, mediante resolución de Secretaría General 025, 026 y 027, todas del 16 de agosto de este año, se inicien procedimientos administrativos disciplinarios a 8 servidores de la institución, entre ellos el señor José Luis Solís Vélez. Bueno, siempre cuando el personal de una institución comete alguna falta administrativa, es deber de la alta dirección y de las personas encargadas hacer los trámites correspondientes para que el personal sea sancionado y que haya un aprendizaje de la institución y que las personas no vuelvan a cometer esas faltas. Entonces, que nos diga si es verdad que el 16 de septiembre de 2016, exactamente un mes después de la emisión de la resolución de Secretaría General 025-2016 Concitec, se establecía la apertura del procedimiento administrativo disciplinario al señor José Luis Solís Vélez. Usted emitió la resolución presidencial 138-2016 Concitec, encargándole la dirección de evaluación y gestión del conocimiento del Concitec. Sí, es correcto. O sea, no impidió que sea nombrado este cargo el hecho de que él ya tenía un proceso disciplinario abierto. Pero no está probado que él haya cometido o incurrido en falta. Además, el nivel de la falta es una falta mínima administrativa, pero no está comprobado que él haya cometido una falta. Es una persona altamente calificada, doctor de la Universidad Nacional de Ingeniería, y es una persona totalmente calificada para encargarle una dirección de Concitec. Ok, entonces queda rubricado que el señor Miguel Alberto Celi Sánchez, a pesar de tener una resolución de Secretaría General donde se le inician procedimientos administrativos disciplinarios, fue luego nombrado encargándole la evaluación, la dirección de evaluación y gestión del conocimiento de Concitec, por palabra de la doctora, porque la falta era pequeña, era nimia, y dado su alta capacidad, eso, digamos, no fue óbice. Perdón, Sí, hay un siga, error. siga, No es siga, el señor Miguel Celi, no estamos hablando de personas de la misma persona. Ah, perdón, sí. Es José Luis Solís Vélez, el que fue nombrado y el que estuvo aperturado con esta resolución para iniciar el procedimiento administrativo. Es cierto. Bueno, pero no había ningún tipo de, digamos, esta persona no estaba sancionada. No es una persona que estuviera sancionada, sí, y es una persona altamente calificada. Sí, por eso rubrico que usted manifiesta de que la falta que cometió el señor José Luis Solís Vélez fue pequeña, nimia, y dada pues su gran capacidad, sus conocimientos, usted sí finalmente le encargó la dirección de evaluación y gestión de conocimiento, a pesar que tenía ese proceso. Para que nos diga si es verdad que el 22 de agosto de 2016, exactamente 6 días después de la emisión de la resolución de Secretaría General 026-2016, que establece la apertura de proceso administrativo disciplinario a 3 servidores del Concitec por haber aprobado la contratación de la profesional Elizabeth Silvestre Espinosa, a pesar que ella no cumplía con los requisitos mínimos que establecía la convocatoria y que por lo tanto debió ser eliminada del concurso CAS,
al que se presentó, usted emitió la resolución de presidencia, Concitec, encargando a la misma profesional, Elizabeth Silvestre Espinosa, la dirección de políticas y programas de CTI del Concitec. Pero no tengo conocimiento de lo que usted menciona anteriormente y puedo enviarle la información respectiva, pero ¿Cuál digamos, es lo que usted no conocía? Discúlpeme. no, lo que pasa es que, digamos, su oficio, yo no he venido preparada para contestar. Le muestro el oficio. Páseme el oficio, por favor. No. El oficio que ustedes me han enviado, ¿no? Yo hubiera venido preparada para contestar esas preguntas si me lo hubieran previsto, ¿no? ¿Tiene el oficio, por favor, para poner la lista? Sí, en el oficio me piden que informe. Usted manifieste. No, pues, o sea, el oficio está, no viene pregunta por pregunta, pero en los documentos está respecto también al nombramiento de personal. Bueno, en todo caso. Acá, perdón, me dice que informe sobre el sustento de remuneraciones de los funcionarios, sin promocionar a los antiguos trabajadores. Igualmente me pide informar, a pedido del congresista Mauricio Mulder, lo de la empresa Bacus por innovación tecnológica. Eso es todo lo que me solicitan. Sí, pero usted es presidente del Concitec, son trabajadores que tienen cuestionamientos, y van dos, el señor José Luis Solís Vélez, quien a pesar de tener proceso, fue encargado la Dirección de Evaluación y Gestión de Conocimiento. Ahora en el caso de Elizabeth Silvestre Espinosa, como digo, a pesar que ella no cumplía con los requisitos mínimos que establecía la convocatoria y que por lo tanto debió ser eliminada del concurso CAS, al que se presentó, no importó eso. Usted emitió la resolución de presidencia 118-2016 Concitec, encargándole a la misma profesional, Elizabeth Silvestre Espinosa, la dirección de políticas y programas de CTI del Concitec. Y esos son trabajadores pues de este año, ¿cierto? Pero bueno. Pero acá hay un pequeño tal vez malentendido. La doctora Elizabeth Silvestre, ella es una empleada de Concitec responsable del programa de ciencia y tecnología ambiental. Es una persona que tiene maestrías y doctorados y es responsable del programa ambiental. Entró como en un proceso CAS cumpliendo absolutamente todos los requisitos del proceso CAS. Ahora, por otro lado, yo no intervengo en los procesos CAS. Eso estoy segura que si ella ha entrado a Concitec, cumplía con todos los procesos. Ahora, estamos hablando del segundo procedimiento. La directora de políticas y programas de Concitec renunció, era la señora Juana Kuramoto. Permítame, por favor. Y se le encargó, efectivamente, a la señora Elizabeth Silvestre, encargó a un trabajador de Concitec, se le encargó la dirección de políticas. A ver, para que nos diga si es verdad que el 22 de agosto de 2016, exactamente 6 días después de la emisión de la resolución de Secretaría General número 026-2016 de Concitec, que establecía la apertura de proceso administrativo disciplinario a 3 servidores de Concitec, incluida la señora Elizabeth Silvestre Espinosa, fue encargada por usted en la Dirección de Políticas y Programas del CTI del Concitec. Es la pregunta. Es que se puede abrir, entiendo que pueden existir apertura de proceso disciplinario, pero eso no quiere decir que la persona haya incurrido en una falta. Ahora, ante la renuncia de un director, tiene que haber una persona encargada de la dirección. No puedo dejar descabezada una dirección. Tengo que poner a una persona que sea calificada en ese puesto. La pregunta, por favor, o sea, ¿sí conocía usted que la señora Elizabeth Silvestre Espinosa tenía aperturada por la Secretaría, por la resolución de Secretaría General 026, esta apertura de proceso administrativo disciplinario? En ese momento probablemente no conocía esta situación, no lo puedo recordar en este momento, pero no es impedimento. No es impedimento para que nombre a la persona. No lo recuerda y tampoco es impedimento. Para que nos diga si es verdad que durante su gestión como presidente del Concitec
se realizaron 2 convocatorias de proceso de contratación CAS, la número 049 y la 076-2013 CAS, Concitec OGA, para el puesto de responsable del Programa Nacional de Soporte del CTI en transferencia tecnológica para la inclusión social, cuyos requisitos eran significativamente distintos a pesar de tratarse del mismo puesto, y que fue declarado ganador el señor Ronald Juan Barrientos Deza, quien fue contratado como profesional CAS por el Concitec entre el 15 de octubre 2013 y el 30 de marzo de 2015? Efectivamente se lanzó un primer concurso CAS que resultó desierto, ¿no? Al cual recuerdo, ahora que hemos estado recopilando la información, se presentaron 5 personas que fueron declaradas aptas y luego el concurso terminó desierto. En esa primera fase también se presentó el señor Barrientos. En una segunda oportunidad, y al ver que el concurso se declaraba desierto, ¿por qué razón se declaró desierto? Porque nadie que sea especialista en transferencia tecnológica cumplía con los requisitos, ¿no?, que se establecían en ese primer concurso CAS. Y por eso el órgano de línea que decidió volver a llamar por necesidades de trabajo el segundo concurso CAS, entiendo que por ese motivo transformó el pedido a otro tipo de perfil. Para un concurso, para un puesto de transferencia tecnológica, no se necesita tener doctorado. No se ha dicho eso, eso no se ha cerrado. Y en ese caso, para que nos diga usted si es verdad que también durante su gestión como presidente del Concitec, el señor Ronald Juan Barrientos Deza fue designado coordinador parlamentario acreditado por el Concitec ante el Congreso de la República, sin que esta labor estuviera incluida entre sus funciones como responsable del Programa Nacional de Soporte del CTI en transferencia tecnológica para la inclusión social para el que fue contratado. Efectivamente, para no incrementar el número de personal CAS, solicité a varias personas si podían hacer ese trabajo de coordinación con la Comisión de Ciencia y Tecnología para poder aportar técnicamente a las propuestas de la comisión, que de paso siempre hemos tenido muy buena relación con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Okay. Entonces, antes del señor Barrientos, la persona encargada era una abogada de Secretaría General, pero no había una comprensión total de la parte técnica. Así es que pedimos que en adición a sus funciones, el señor Barrientos pudiera aportar a las propuestas de la comisión. ¿Usted conoce cuáles son las funciones de un coordinador parlamentario acreditado ante el Congreso de la República? No las tengo en este momento, digamos. Entonces, ¿cómo podría usted nombrar, al señor Ronald Juan Barrientos Deza en el cargo que ya tenía y además, otro cargo adicional en el Congreso? Porque se entiende, pues, que uno busca que la gente que trabaja en una entidad del Estado cumpla con sus obligaciones para el cual ha sido contratado. Sin embargo, para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidente del Concitec, la entidad que usted preside solicitó a la Presidencia de la República que se emita la Resolución Suprema 427-2014 PCM, de fecha 10 de diciembre de 2014, mediante el cual se autoriza el viaje a la ciudad de Toulouse, República Francesa, del señor Ronald Juan Barrientos Deza. Era todoterreno este señor, del 11 al 21 de diciembre de 2014, para que participe en la revisión de la información relativa al diseño del sistema satelital, considerando el comisionado que asumirá los gastos por concepto de viáticos, que erogue su viaje según informe 03-2014, y delegación y declaración jurada, ambos de fecha 9 de diciembre de 2014, de solo el costo de pasajes aéreo con cargo al presupuesto del Concitec.
A ver, el nombramiento del señor Barrientos ante el Congreso fue exclusivamente por razones técnicas, para aportes técnicos a las propuestas de la Comisión, ¿no?, de Ciencia y Tecnología. En segundo lugar, el señor Barrientos, él es ingeniero eléctrico con una maestría en electrónica de potencia y una maestría en telecomunicaciones, en la ley de Concitec, ¿no?, establece muy claramente que el Concitec está obligado a apoyar a todas las entidades del Estado cuando éstas lo solicitan. El CONIDA solicitó la participación del señor Barrientos y el Ministerio de Defensa también para trabajar en detalles técnicos en una comisión de trabajo para los detalles técnicos relativos a la transferencia tecnológica del satélite. Entonces, Concitec estuvo obligado a buscar entre su personal a una persona con las competencias necesarias. Uno, él era responsable de transferencia tecnológica y también sus competencias... Permítame, por favor. Sí. Lo que pasa, y discúlpeme, le digo con todo respeto, como la pregunta se hace tiene un objetivo, y acá el objetivo es el tema netamente de los gastos que rogaron esto al Concitec. No necesitamos, disculpe usted, que nos dé toda una cátedra, una explicación de sus cualidades del señor. Eso no está en discusión. Por eso siempre centro la pregunta para que usted pueda respondernos el tema puntual, no temas que no vienen al caso. Pido interrupción al colega Marco Miyashiro. Adelante. Sobre el particular, a través de la presidencia me dirijo y saludo a la señora María Orjeda para solicitar, sé no le estoy pidiendo una respuesta inmediata, pero quería que se quede la constancia de que por favor verifique personalmente lo que le voy a solicitar. El señor Ronald Barrientos ha afirmado ante la Comisión de Defensa que los informes producto de su viaje a Francia están en los archivos del Concitec. Por lo tanto, quería solicitarle copia de esos informes y la certificación del documento con el cual se transfirió a CONIDA o se transmitió a CONIDA dichos informes. Gracias, colega Marco Miyashiro. Damos la bienvenida al colega Francisco Villavicencio, quien es miembro titular de la comisión, y también al congresista, parece que ya salió, Joaquín Dipas Huamán. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Para que nos diga usted si es verdad que durante su gestión como presidente del Concitec se cambió de local institucional en el año 2014, con la justificación de la construcción de un nuevo edificio en la sede de San Borja, pero que hasta la fecha, después de más de 2 años, no ha comenzado las labores de construcción, con lo cual se ha tenido que pagar alquileres de locales injustificadamente en desmedro del erario nacional, siendo el principal el local del Jirón Grimaldo del Solar 346, distrito de Miraflores, provincia de Lima, cuyo alquiler asciende a la suma de 1.529.280 soles por 24 meses que vencieron el 3 de junio del 2016, por lo que se está pagando adicionalmente la suma de 63.720 nuevos soles. Nos hemos mudado efectivamente, la mayor parte del local en el cual se encontraba Concitec está en estado de inhabitabilidad, ¿no? Se caía el techo encima de las personas, literalmente. ¿Se cayó? 2 veces se cayeron partes del techo encima de trabajadores. Entonces era absolutamente imprescindible, ¿no?, salir de allí. No puedo someter al personal a un peligro, ¿no? No todo, efectivamente, no todo el local. Hay una pequeña área de unas 2 o 3 oficinas que no tiene esa condición de inhabitabilidad, pero el resto,
totalmente. Y ahí la pregunta es, la justificación para el cambio de local, es lo que dice acá la resolución, fue la construcción de un nuevo edificio en la sede de San Borja. ¿Esa fue la justificación? Es en el mismo local. El proyecto de construcción está listo, con perfil, con factibilidad aprobado, con estudios. No, permítame, por favor. La pregunta es clara. Si es verdad que se cambió de local institucional poniendo como justificación la construcción de un nuevo edificio en la sede de San Borja. ¿Esto es cierto o no? Lo que es cierto es que el local era peligroso para el personal. Eso es lo que es cierto. Por favor, responda a la pregunta. Si es que la justificación para cambiarse de local fue la construcción de un nuevo edificio en la sede de San Borja. Me reitero en mi respuesta, la justificación para cambiarnos de local es que ese local no era adecuado ni saludable para el personal. Le varío la pregunta. ¿No fue la justificación para cambiarse de local la construcción de un nuevo edificio en San Borja? Me ratifico en que ese local no era adecuado para que el personal de Concitec estuviera a salvo. El techo cayó 2 veces encima de personas, ¿no? Recuerdo inclusive cuando recién yo entré a Concitec, recibí la visita. Está bien, dejamos constancia de que nuestra invitada se rehúsa a contestar esta pregunta. Seguimos con la otra parte de esta pregunta. Pero si para que nos diga, por favor, si el costo del alquiler del nuevo local ascendía a la suma de 1.529.289 soles por 24 meses. Contrato que vencieron el 3 de julio del 2016, por lo que se está pagando adicionalmente la suma de 63.720 soles. Efectivamente, hay un alquiler que hay que pagar. El monto preciso no lo tengo en este momento en la cabeza, pero puedo hacerle llegar, por supuesto, los montos que pagamos por el alquiler del local. Pero quería comentar que no es que rehúse contestar su pregunta, señor Becerril, es que eso de local es un local que no era apto para las personas y que efectivamente nosotros hemos hecho la preparación de la construcción de un nuevo local en ese mismo sitio, ese terreno. Lo que ocurre es que en el documento se sustenta para el traslado del cambio de local, se justifica porque se va a hacer la construcción de un nuevo edificio. Eso dice, y usted se rehúsa pues a aceptar ese acontecimiento. Para que nos diga si es verdad que durante su gestión como presidente del Concitec el día 31 de marzo del 2016, durante la ceremonia de incorporación de los primeros 200 investigadores al Registro Nacional de Investigadores, Regina, el Concitec les entregó a título gratuito a cada uno de ellos un dispositivo lector de documentos nacionales de identidad electrónicos marca BIT 4ID, que no fueron adquiridos por el Concitec, recibidos en donación, por lo cual no se ha podido explicar su origen. ¿Podría explicarnos su origen? Bueno, Concitec efectivamente no ha comprado eso está plenamente sustentado, ¿no? Sí, eso es lo que le manifiesto, sí. Eso está claro. La pregunta es si podría explicarnos el origen de esos dispositivos, cómo llegaron. Bueno, yo creo que le puedo hacer llegar el informe de las áreas que se ocuparon de ese evento. No tengo esa información en este momento. Permítame hacer una acotación, colegas. Usted es presidente de Concitec y hay muchas cosas que usted dice desconocer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo, por favor, le rogaría que hagamos un poquito más de ejercicio de memoria para contestar estas preguntas. Y voy a solicitar en su momento, seguramente, pedir
al Congreso que nos dé facultades de comisión investigadora para tener acceso a la información que lamentablemente no nos está dando nuestra invitada. Para que nos diga, por favor, si es verdad que usted en su calidad de presidente del CONCITEC remitió una carta notarial el 20 de octubre del 2016 al ingeniero Fernando Jaime Ortega San Martín, servidor del CONCITEC, que elevó la denuncia sobre supuestas irregularidades en el CONCITEC a la Comisión Ordinaria de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, que fueron sustentadas ante dicha comisión el 19 de octubre del 2016, ahorita no más, y que en su comunicación notarial usted amenaza al ingeniero Ortega con iniciarle acciones penales, sin perjuicio de las acciones administrativas y civiles a que haya lugar, a pesar que en su misma carta notarial usted cita como antecedentes la denuncia elevada al órgano de control institucional del CONCITEC, dependiente de la Contraloría General de la República, y una carta remitida a un congresista de la República, con lo cual ha incumplido la normatividad vigente sobre protección al denunciante, en especial la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y la Ley 29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Sí envié una carta notarial al señor Fernando Ortega, porque al día siguiente de su presentación en la Comisión de Ciencia y Tecnología, yo me enteré de esas denuncias al órgano de control, ¿no? O sea, él mismo hizo pública su denuncia al órgano de control e hizo público el oficio que cursaba a Contraloría, ¿no? Además de eso, no es que amenazo, sino que solicito que se retracte de las denuncias proferidas en mi contra, como toda una serie de denuncias proferidas en mi contra que son para mí totalmente falsas e infundadas. Entonces, mi carta notarial, yo le solicito al señor Ortega que se retracte, y ese es el objetivo de mi carta notarial. ¿Usted está consciente de que con esa carta, también remitida a un congresista de la República, usted ha incumplido la normatividad vigente sobre protección al denunciante, en especial la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y la Ley 29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal? No, en ningún momento he incumplido, no, ese tipo de cosas. Yo no estoy, ni siquiera comprendo su pregunta, sinceramente, porque es el mismo señor Ortega quien ha hecho públicas sus denuncias. Es él. En la denuncia él ha puesto en su PowerPoint, él ha colocado sus denuncias y los oficios. Es él mismo, no yo. Y mi carta notarial es personal. Yo no estoy divulgando a nadie, sino que le estoy enviando a él una carta notarial personal. Así que yo no estoy divulgando absolutamente nada. Y es una carta correcta, es una carta amable, solicitando que él se retracte de las denuncias que yo considero infundadas. Sí, la colega Ana María Choquehuanca tiene usted la palabra. Sí. Presidente, buenos días a mis colegas. Presidente, lo que yo quería precisar era con respecto, me remito a las preguntas anteriores que usted le hizo, que los detalles de las preguntas tendrían que ser absueltas por el jefe de logística o de administración de CONCITEC y no por el titular de pliego. Puede ser que le demos la oportunidad de que se considere aquí de que envíe esas respuestas precisas y detalladas por escrito para clarificar más la situación en cada caso de lo que ha quedado. Sí, su pedido vamos a tomar en cuenta, va a ser sometido seguramente en orden del día a votación. Gracias, presidente. Y la última pregunta de mi parte, para que nos diga usted si es verdad
que durante su gestión como presidente del CONCITEC se emitió la resolución de dirección ejecutiva 066-2015, Fondesit, del 24 de abril de 2015, mediante la cual se aprobó la directiva 002-2015, directiva para la ejecución presupuestal y financiera de subvenciones, y otros mecanismos de financiamiento a cargo del Fondesit, que establece que las rendiciones de cuenta de las subvenciones otorgadas para fines de manutención y materiales de enseñanza se realicen mediante una declaración jurada, y que para fines distintos a manutención y materiales de enseñanza se realice mediante el llenado de formatos del sistema integral de Fondesit, sin que se haga obligatoria la rendición de cuentas documentada con la presentación de los comprobantes de pago originales, lo cual reduce la capacidad de control del Fondesit sobre el uso exclusivo de las subvenciones entregadas para los fines para los cuales fueron otorgadas, beneficio que incluso fue extendido para las subvenciones otorgadas a partir del 1 de octubre de 2013, mediante la resolución de dirección ejecutiva 108-2015, Fondesit, del 10 de agosto del 2015. Sí, eso obedece a las mejores prácticas internacionales. Quiero ponerle un ejemplo: jóvenes estudiando becas en Japón o en Inglaterra, etcétera, que tienen gastos de bus, comprar su comida en el supermercado. Ellos son becarios, ¿no? Becarios doctorales que están en las 150 mejores universidades del mundo. Entonces, yo no solamente apruebo eso, sino que lo defiendo. Los jóvenes estudiantes doctorales no tienen por qué estar para su manutención, la compra de su comida, guardando todas las facturas o las galletas que puedan comprar si se quedan tarde en el laboratorio. Entonces, sus gastos de manutención es lo lógico que se les otorgue un monto mensual y que ellos hagan una declaración jurada de haber recibido y haber destinado esos fondos a su manutención. Gracias. ¿Algún colega Guillermo Bocángel tiene uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación que se ha hecho a la comisión y hacerle algunas consultas a la señora Orjeda, a través de usted saludarla, y preocupado. Soy representante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y he podido escuchar y creo que estamos atentos al enmarco de las preguntas que realmente queríamos conocer nosotros, como justo los proyectos que han sido beneficiado el biólogo Carlos Merino Méndez, ¿no? Entonces, la consulta que yo quiero hacerle, señor Orjeda, es que, bueno, en verdad Carlos Merino fue socio de usted, lo ha mencionado antes, bueno, a partir del 2011 en su empresa GTCA, y no solamente él, porque también estaba en ella la señora también, en este caso no recuerdo bien su nombre, Johanna Gambetta, creo que estaba con usted. Usted mencionó que el 2011 ya se cerraron las cuentas de esta empresa y que de ahí no sabía que iba a ser miembro del CONCITEC y que después este señor fue beneficiario de este premio al CONCITEC por 200.000 soles y que posteriormente también fue beneficiario, ¿no?, de lo que ha mencionado, el proyecto de caracterización varietal de los piscos presentado por la Asociación Nacional de Productores de Pisco, y por lo cual recibió 271.000 soles. Pero yo tengo entendido que usted recién renuncia a esta empresa en diciembre del 2013, ¿no? Dado el problema de que esta señora Johanna Gambetta no se encontraba en el Perú, se comenta que estaba en Australia y que usted no renuncia o no se acaba el vínculo con el señor Merino Méndez y Johanna Gambetta, que estaba también en la empresa, y recién en diciembre de 2013 es donde usted recién renuncia a esta empresa. Yo quiero que diga si es verdad o no. Es verdad, nada más. Es correcto. Correcto. Es correcto lo que usted dice, pero el señor Merino no se presenta ni como socio, y quiero dejar en claro que la empresa GTCA no se presentó. Solamente quería saber si era verdad que usted recién renuncia a esa empresa del 2013. Eso quiere decir que el vínculo familiar, de amistad, contractual,
con el señor Merino era y prácticamente termina el 2013, no el 2011 como lo ha mencionado. Nada más, solamente quiero saber eso y queda plasmado que el 2013 recién se rompe el vínculo donde renuncia como gerenta general la señora Orjeda. Porque usted sabe bien que el artículo 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos es claro, ¿no? Y señala que el funcionario debe solicitar su abstención cuando tenga una relación laboral, familiar o comercial con una persona sobre la cual debe tomar una decisión. La pregunta es, ¿usted se abstuvo? No configura nada del artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo General que indica que yo debería tener amistad. No tenía ningún tipo de amistad íntima, tal como lo señala la ley. No configura ninguna de las causales de abstención, ninguna. Bueno, eso ya, usted me ha respondido en el anterior que el 2013 mantenía el vínculo. Pero no era ningún vínculo ni familiar ni de amistad. Permítame, señora Orjeda. Esto no es un diálogo. Hace la pregunta, usted contesta por medio de la presidencia y seguimos con las preguntas, ¿ok? Bueno, sí, ya queda claro y que conste que ella recién rompe el vínculo con el señor Merino en diciembre del 2013. Y ha continuado con los procedimientos de entrega de subvenciones de 200.000, 271.000, estando aún con vínculo en parte empresarial, y eso ya lo determinará la comisión si es que se va a una comisión investigadora. Escuchando, sí, muy bien todas las preguntas de nuestro presidente. A través de la presidencia, hacer una consulta referida ya a todo lo que es la parte. El congresista Bruce me pide una interrupción, señor presidente. Me pide una. Sí, tiene usted la palabra, colega Carlos Bruce. Gracias, presidente. Tengo en mis manos el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que menciona las causales de abstención cuando una autoridad tiene que abstenerse. Una, si es pariente de cuarto grado de consanguinidad. Cuarto. Dos, si ha tenido intervención como asesor, perito, testigo del procedimiento. Tres, si personalmente o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad tuviera un interés en el asunto. Cuarto, cuando tuviera una amistad íntima, así establece la ley, enemistad, manifiesta, etcétera. Y quinto, cuando hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto. De la lectura de estas causales de abstención, presidente, no pareciera que ninguna califique en el caso de la señora Ojeda. Puede una persona tener una amistad, pero lo que establece aquí el procedimiento administrativo es que sea una amistad íntima, así lo establece claramente este dispositivo. Continúe, colega. Gracias. Bocángel. Específicamente el proceso CAS 008-2015, CAS del Fondecip, de UAF, del 16 de marzo del 2015. No le voy a decir que quizás se recuerde porque parece que no ha tenido mucho conocimiento del CONCITEC usted en estos 4 años. Fue llevado a cabo con el único, presuntamente el único fin de aumentar la remuneración del ganador, quien fue el señor Luis Martín Guerrero Silva Solís, quien ya laboraba en el Fondecip y su sueldo aumentó de 10.000 a 13.000 soles en menos de 2 meses de labor, ¿no? Él había ingresado el 14 de enero del 2015 por un proceso CAS 061-2014 CAS Fondecip UAF. Y la pregunta es, ¿cuál fue el criterio que a los pocos meses nuevamente se lanza otro concurso CAS y este señor se presenta ese concurso CAS y gana mayor sueldo? ¿Cuál? Para que responda, señora Orjeda. Todos los concursos CAS en CONCITEC son solicitados por las áreas técnicas, ¿no? Y responden a necesidades específicas de la institución. Y los salarios corresponden a las funciones del puesto, no es a personas. Toda persona
interna a Concitec, externa a Concitec y el mismo personal 728 puede postular a todos los puestos CAS. Entonces, eso no es un impedimento. Todo el personal internos y externos pueden postular a los nuevos procedimientos CAS. Continúe, colega Ocángel. Bien. Queda claro que él ingresa y a los 2 meses nuevamente sube remuneraciones. ¿Cómo el proceso de evaluación del personal de Concitec se sigue realizando de una forma tercerizada, sin cumplir con el procedimiento señalado por la ley Servir, o sea, la ley 30.057 y su reglamento? ¿Tiene alguna explicación por qué más se ha ido por otro proceso y no considerar ya el proceso de la ley Servir? Para que responda, señor Arjeda. No, Concitec está en el procedimiento para entrar a la ley Servir. Fuimos una de las primeras 8 entidades en tener la resolución de inicio de Servir. Continúe, colega Ocángel. Y la última pregunta, ¿me puede dar siquiera 3 nombres de los expertos? Cuando he escuchado, estuve anotando los expertos, en las cuales el señor Merino fue ganador rápidamente, muy bravo, muy rápido, ¿no? De los 200.000 pasó al otro proyecto de los 171.000. ¿Y cuáles fueron los científicos que participaron? ¿Y cuál fue la metodología que aplicó? Aquí tengo uno de los nombres, el doctor Amical Cueva, ¿no? Es una de las personas. Y luego en los otros proyectos hubieron una serie de expertos, son como 10 personas expertas. Puedo hacerle llegar los nombres de esas personas. Para terminar, aprovechando la pregunta del colega Guillermo Ocángel, quiero recordarle que nos ha manifestado que el año 2011 o 2012, me parece, usted se había desligado de esta empresa Genoma Technology Chemical Analysis. Sin embargo, lo real es que según la SUNAT, recién en diciembre de 2013 renunció a su cargo en dicha compañía. Entonces las subvenciones otorgadas a Carlos Merino Méndez fueron cuando ocupaba el cargo de presidenta del Concitec y al mismo tiempo gerenta general de la sociedad anónima Genoma Technology. Respecto a lo que manifiesta el colega Cruz, es muy difícil, obviamente, formar una empresa con alguien con quien no tenemos una amistad. Lo de íntimo, bueno, hay que verlo, pero también acá existe el decoro, existe la ética, existe la moral, que impide pues que a mi socio le dé subvenciones importantes. Colega Marco Miyashiro, tiene usted la palabra. A través suyo, señor presidente, quería solicitarle a la señora María Orjeda que nos envíe en su oportunidad la primera y segunda convocatoria CAS, en donde en la segunda convocatoria salió ganador el señor Ronald Barrientos Deza, con los nombres y las especificaciones técnicas o solicitudes técnicas científicas que se exigían tanto en la primera como en la segunda, ¿no? También que nos informe en su oportunidad sobre cuánto fue el sueldo de ingreso y cuál es el sueldo actual de Ronald Barrientos Deza. Eso sería la interrogante a través suyo, señor presidente. Sí, gracias, colega Marco Miyashiro. Señora Arjeda, tiene usted la palabra. Señor presidente, en primer lugar yo quería aclarar que Concitec, la presidencia de Concitec no interviene en los procesos evaluativos de los proyectos. O sea, no puedo yo abstenerme, no solo porque no configura ninguna de las causales de abstención, sino porque no tengo capacidad resolutiva al respecto de una evaluación que yo no hago. O sea, ha quedado claramente demostrado que yo no participo en la evaluación ni tengo un poder resolutivo sobre las convocatorias ni las subvenciones, ¿no? A ver. Eso, solamente para terminar, no puedo abstenerme
de algo que no, en lo que no participo. Y segundo, la empresa GTCA estaba inoperativa, ¿no? Y tal vez, creo que se ha ido la congresista Choquehuanca, que es la que más conoce sobre MIPES, no sé qué está. Una MIPE, la mayor parte de las MIPES en el Perú siguen estando en la SUNARP porque no hacen el trámite para cerrar en la SUNARP. Bueno. Lo cierto es que esa empresa estaba inoperativa, señor presidente, inoperativa. Eso no está, en realidad, no está en estos momentos demostrado. Lo que sí está demostrado, porque tenemos el documento, es que usted recién en diciembre de 2013, según consigna la SUNARP, usted recién renuncia a su cargo en la compañía que subvencionó a un socio. Y acá se debe recordar, para terminar, que el artículo 6 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública establece que el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: idoneidad, entendida como amplitud técnica, legal y moral, en condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. Dicho esto, agradecemos la presencia de la presidenta de CONCITEC y dejamos para que usted pueda retirarse en el momento que crea conveniente.